están viendo ahora haciendo gestos raros y tal, es que estamos hablando de los vegetales. Los chinos, la primera vez que yo lo vi fue en Pekín. Vivía Mao todavía, terror total, nadie lo sabía. Sí lo sabía porque unos brindaban por Deng Xiaoping y otros por Mao Zedong. Mao Zedong es como suena en chino, ahora es Zedong, pues es Zedong. Bueno, y entonces por la mañana, a las 6 de la mañana, detrás de una bandera roja iban pues unos 6.000 chinos ordenados y tal y cual, con sus mascarillas. ¿Y de dónde venían? Venían de hacer sus ejercicios, que es ponerse delante de un árbol y empezar a imitar con sus movimientos muy suave, por viejo que seas, imitando el árbol, las ramas del árbol. Entonces tú veías a una gente mayor. Sí, que es precioso de ver, ¿eh? Es muy, muy bonito de ver, y sobre todo si son chinos, que tienen esa gracia que tienen poca cadera, es todo como... Y en esa época, con el hambre que había en China, ni te cuento. Bueno, total, que aquello era impresionante. Bueno, pues estos gestos que estamos haciendo ahora no son homenaje a la clase obrera y campesina de la República Popular China. Es que estamos hablando de la burocracia asquerosa, que me habrán visto mal decirlo, pero ferozmente, que me impide a mí, unos tíos de Zaragoza, coger musgo en mi pueblo, que no hay nadie, para llevarlo al Belén. Tampoco es que llevo kilómetros cuadrados de musgo. Que lo prohíben. Pero ¿quién es esa gentuza para prohibirme a mí, en mi pueblo, que coge un poco de musgo para el Belén? Pues lo prohíben. Pero es que es todo lo que la tractorada que hay hoy en Madrid. Tú eres agricultora. Bueno, es asombroso la burocracia asquerosa, que es europea, pero es también española, ¿eh? Aquí hay una cantidad de gentuza cobrando latisueldos para impedir que la gente viva libremente, tremendo. No, es que, mira lo que me pasa mi amigo y colega agricultor Ángel Givanel, que me estará escuchando, le saludo. Mira, pollo industrial de Brasil con hormona de crecimiento, prohibido en la Unión Europea desde el 89. Carne de vacuno de Argentina con antibióticos, prohibido en la Unión Europea desde 2006. Arroz de Brasil con paraquat, prohibido en la Unión Europea desde 2007. Limones de Argentina con carbenzadín, prohibido desde 2016. Manzana de Uruguay con tiofanato metil, prohibido desde 2020. Uva de Perú con cloripirifos, prohibido desde 2020. Y cebollas de Brasil con clorfenapir, prohibido desde 2020. Si a esto le unes los sueldos que se pagan allí, que no tienen absolutamente nada que ver. El coste del agua para el agricultor español, que se paga como se paga el grifo en una casa normal. Las ruedas, los palos que ponen en las ruedas a cualquier emprendedor agrícola en cualquier pueblo que cuando quiere modernizar su parcela y hacer un cultivo moderno y que le permita vivir, ahí se le abalanza encima la Consejería de Agricultura que sea. Y antes estábamos hablando, pues eso, de evaluación de impacto arqueológico, como si fueran a salir allí una Pompeya debajo de tu bancal. No, una Pompeya debajo de cada bancal. De cada bancal. Y sí. O sea, pero ese es el último eslabón de 8.000 impactos, de 8.000 no sé cuántos. Tienen catalogados por satélite todos los matojos que surgen en cada campo que no se pueden quitar, luego no se puede modernizar. Bueno, no voy a cansar la audiencia, pero los agricultores que me estén oyendo saben la cantidad de obstáculos que tienen que saltar para que esa manzana llegue al supermercado. Entonces, muy bien la libertad de comercio, pero la libertad de comercio entre iguales, claro, o entre casi iguales. Pero lo que no puede ser es la libertad de comercio entre una gente que en Argentina hacen siembra libre, que es hacer así, pum, sueltan la semilla y tira, y luego además nada de ningún gasto de ningún tipo, y luego, claro, los transgénicos, claro, son sojeros, que aquello sale... Pero hay una cosa además añadida que lo hemos comentado aquí. No puede ser, fue a propósito del arroz, que ya están vendiendo. Claro. Ese dice, acuerdo con la India, histórico, decía Van der Pony. Oye, Pony, o sea, vamos a ver, hace años que está compitiendo ilegalmente con el arroz bomba español, el arroz hindú. ¿Por qué? ¿Por qué ilegalmente? Aunque allí no es el esclavismo de Namibia o de donde sea, pero bueno, es más barato. Pero sobre todo es que no se gastan en fitosanitarios. La mitad del cultivo de arroz, cuando llega a la venta en España, donde sea, en cualquier almacén, gran superficie, granero, lo que sea, tiene unos gastos de higiene que no tiene que pagar el hindú. Entonces, ¿cómo va a competir con el hindú?
Hombre, si todos estos productos que se le añade a la producción agrícola de Hispanoamérica están prohibidos en la Unión Europea, señal de que buenos para la salud no son. Sí. Pues entonces, ¿cómo se permite importar todo este tipo de alimentación? Bueno, se pone en riesgo a la población, o no estaba en riesgo. Quiero decir, esa es la otra cuestión. ¿Estaba o no estaba? Si Claro. se puede comer y no mueres, entonces ¿por qué se obliga en Europa a tal cantidad de precauciones? Ahí se mezclan muchas cosas, ¿no? Un aspecto político que el PP no ha sabido detectar, el malestar en el campo, porque es cierto que un poco se refleja en esa idea pues de tipo Oscar Puente, ¿no? Estos paletos, ¿no? Es decir, la idea de que ¿Qué querrán? Exactamente, los paletos, ¿no? Es decir, un poco de la España de los años 60 y 70, de las películas, ¿no? Sí, los el Botejara, paleto que llega, decía, exactamente. Tierno llamaba a Guerra y compañía los Botejara. Claro, y siempre los socialistas de Puerto Urraco. Claro. Y luego, pues que la realidad que la gente del campo, que además muchas veces es gente que le gusta pensar, que está ahí en el campo, que estás unas horas, que le das vueltas a cosas, que lees. Que son hijos, que es gente que vive allí, ¿no? Que tiene una relación con la tierra bastante superior a la que tenga el burócrata. Acuérdate de los romanos, ¿no? La idea esa de volver al campo, ¿no? La idea agrícola. Bueno, el senador que volvía, ¿no? Esa idea, la importancia, Cincinato. efectivamente, la importancia del campo, de lo agrícola, del pasado, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, Washington, por seguir con eso. ¿Cuántas ciudades de Estados Unidos se llaman Cincinnati? Muchas. Cincinnati lo eligieron como dictador 2 años en Roma. Washington es el presidente más rico de la historia de Estados Unidos, que eso la gente no lo sabe, comparado con lo que es la evolución del dólar, ¿no? Por las propiedades que tenía, 700 hectáreas de tierra maravillosa, impresionante, ¿no? Que lo que echabas haría ahí cualquier cosa, y era un hombre enormemente rico y basado en el campo, ¿no? Mira, yo cuando hay una novelita, bueno, es un libro de Mary Higgins Clark, lo he contado alguna vez porque es que te dan ganas de llorar. Yo lo compré por tu culpa. Que es precioso. Él cuenta cómo cuando deja la Casa Blanca le han ofrecido el trono. Le ofrecen que ser rey, que es lo que conocían. Bueno, no teníamos nada contra los ingleses, sí, pero contra la corona no. Este hombre nos ha llevado a la victoria cuando era bien difícil, contra un ejército como el inglés, que sea nuestro rey. Y él no acepta, tiene el final de mandato y se va desde la Casa Blanca a su granja, y es todo el pueblo que sale a despedirlo, a saludarlo, y el tío se vuelve a vivir del campo, que es lo suyo. Podría haber sido rey de Estados Unidos. Esa es la grandeza de una institución. Y al final siempre hay una gente decente en esa institución. Si llega a ser indecente, pues imagínate. Eso, cuando hablas de Europa, ¿cómo defines Europa? ¿No? Pues como un inmenso parque de atracciones comercial y cultural. Temático. Es un parque de atracciones. A mí es un tema que siempre lo digo como tú, me parece una visión que refleja perfecto, ¿no? Ayer estaba viendo a Philippe de Villiers, que es un tipo impresionante, bandeano, de los que ha estudiado la Vendée, creo el Puy de Fou y tal. Entonces decía una cosa a propósito de Jacques Lang y la degradación moral de Occidente. Decía, es que Francia, que es un país que se está haciendo tercer mundo a una velocidad, y empezaba a dar datos impresionantes. Dice, pero ¿cuál es la cuestión de fondo de Mercosur? Dice, es muy sencillo. Los que mandan han decidido que seamos una nación que consume en lugar de una nación que produce. Entonces Francia ya no exporta, y mira que ha exportado, solo importa. Y entonces, claro, para eso, pues el tercer mundo, cuanto más barato, mejor. Pero claro, ese país ha dejado de producir. Entonces lo que produce vale poco, cada día vale menos, la escuela se ha ido a freír espárragos, la universidad ya da risa, hay todo coaching y más basura. Y esto decía, bueno, es que esto se está haciendo voluntariamente aquí en París y en Bruselas. Y luego salían ya las relaciones de Macron con Epstein, etcétera, ¿no? Pero es tremendo porque Francia, que ha sido siempre más rica que España, Francia ha sido el país más rico de Europa, siempre, es que lo tiene. Por su agricultura. Esa llanura que hay. Con ese agua, decía mi padre cuando íbamos a Francia, que era constantemente, dice, es que con este agua, cuando cualquier cosa, ¿no? Decía, claro, es que es qué gran Napoleón, qué grande la République, tenía 20 millones de habitantes cuando España tenía 11, Alemania 8, Gran Bretaña pues a lo mejor tenía 6, más barcos. Por eso Francia, Napoleón Luis XIV tenía la obsesión, que a veces se interpreta mal, ¿no?, de las fronteras naturales, ¿no?, del Mediterráneo al Atlántico, del Rin a los Pirineos, ¿no? Porque es un territorio, como bien decías, además navegable, con ríos navegables. Encima. Es decir, Francia tenía todas las condiciones maravillosas, etc. ¿Qué ocurre? Que Europa gobierna una burocracia, hay que explicarlo, una élite dirigente disociada de la realidad
realidad. Von der Pony es un ejemplo de ellos. Nació los Lange, toda la gente que los enarcas, es decir, toda la gente que ha ido... que ahora ya es una basura también. Yo tengo un amigo embajador que un día me dice en broma, dice, mira, tú haz una cosa, conecta la tele, cierra los ojos y nos escuchas hablar a todos y verás que hablamos igual, seamos socialistas, seamos de Chirac, seamos, golistas, ¿no? Y es verdad, yo un día lo hice en broma, ¿no? Y el mismo tono, porque han sido educados todos como enarcas, ¿no? Entonces salen como una máquina y unos salen socialistas, otros salen conservadores. Mira, la historia de Jack Lang, que tiene toda Francia asombrada, este tío era un criminal desde que llega al poder. Yo he contado el caso de que un grupo, pero acaba de llegar al poder, es del principio de los 80, llega en el 81 Mitterrand, por cierto, otro también delincuente menorero, era el primer ministro Pierre Mauroy, que le hizo un gran favor a España. ¿Por qué? Porque cuando llega Felipe González al año siguiente al poder, Miguel Boyer dice, tengo que hacer exactamente lo contrario que ha hecho Mauroy en Francia, que en un año devaluó 3 veces el franco. Y lo que hace Boyer es todo lo contrario. Y afortunadamente, menos mal, porque si no, todo el lío del petróleo y tal. Pero el caso de los menores, que en Francia llamaban caso Coral, yo lo sé porque en Barcelona vino Guillaume Canem, que era el que hace el Frente de Liberación Gay de Francia, y viene a Barcelona porque ahí estaba mi amigo Cardín y Armand de Fluvia, que eran el Front d'Alliberament Gay de Catalunya. Y ahí es donde pues, Cardín rompió con Armand de Fluvia y tal. Y ahí nos cuentan que un grupo de socialistas excelsos se iba a tener tratos sexuales con los niños Down. Y hacían fines de semana con niños Down. Y entonces, claro, ese es el caso Coral, que se destapa cuando un niño de 10 años es encontrado asesinado, sodomizado, con la cabeza en agua de lejía. Chabel, que llaman allí. Bueno, un tipo del Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen, que empezaba entonces, que se llama Hollandria, dice, los que han matado a ese niño son Jack Lang y su grupo. Y si tiene valor, que me lleve ante la justicia. Nunca lo llevó. Pero tampoco se juzgó. Entonces ahí entramos en el factor masónico. Jack Lang, hijo y nieto de masones y de masonas, ahí hay un Estado dentro del Estado, sobre todo en la justicia, que ha hecho que no lleguen las cosas a juicio. Al final condenan a unas penas, hablamos de un niño torturado y asesinado, de 10 años. Entre 6 meses y 3 años los que llevaban el centro, que acogían a los que venían allí al vicio. Y eso es todo lo que pasó, Luego otra cosa igual, en una escuela de danza, cerca de la frontera de Suiza, 3/4 de lo mismo. Lo detienen con unos chaperos marroquíes, una escandalera monumental, lo meten en la cárcel, no saben quién es, y Francia discretamente interviene, lo saca de la cárcel y por supuesto sigue con los chaperos y tal. Palacete con Yves Saint Laurent, y entonces ahí va Epstein. Bueno, es que en Marruecos es que lo ves, pero todo gratis, siempre le salía gratis. El jefe de los servicios secretos, o Renseignement, que dicen allí, va contra él, porque está convencido que es la cabeza de todo ese grupo perverso. Es el Epstein de Francia, es Jack Lang. Entonces, oye, que acaba suicidándose. Acaba muriendo el jefe de los espías. Se dice pronto. ¿Por qué? Porque hay un poder muy fuerte en Francia, más los medios de comunicación que colaboran con eso, que de fondo es masónico. Y eso viene desde la Revolución Francesa. Es una cosa dramática. O sea, el valor moral desaparece, mira que presumen, pero ellos saben que están en el secreto. No hay ninguna sanción moral para el que es inmoral. Al contrario, si conviene al Estado, está bien. Bueno, al final ha pasado lo que pasa. Monsieur Afrique era el ministro de Relaciones con África. Era el que tenía como misión sobornar a todos los jefes de Estado franceses, pero además era así. Además, Monsieur Afrique, que tenía el dinero de El Aquitaine, y además luego llevar a Francia, por ejemplo, hacía, que lo denunció Meloni hace un año, la moneda de todos sus países, las antiguas colonias. Y a partir de la moneda, pues es que lo hacía Francia. Bueno, un presidente del Aquitaine lo metió directamente en la cárcel, que era enarca también, ¿no? También, son todos iguales, igual que François Hollande. Todos son enarcas. ¿Y por qué protegen a Jack Lang? Está con 6 ministros del Interior distintos, todos conscientes de que era el jefe de la banda, uno de los jefes. Ahora está mirando su currículum y la lista de cargos públicos es interminable. Ilimitada. Ha sido ministro de Educación y de Cultura 30 años.
3 ministros del Interior de izquierda y 3 ministros de la derecha. Esto es Sciences Po, que dicen ellos, ¿no? Para que quede claro. Y no llega presidente de la República porque Manuel Valls le hace una campaña y la gente que lo conoce dice, bueno, se acabó, y se lo impiden. Pero iba a presidente de la República. Pues ya te lo miraba, y además es de familia muy rica. De todos masones, masonas. Judío, curiosamente, de Alsacia. Judío ateo. Multimillonario, porque su familia tiene una empresa que se llamaba Lang, que el padre era el director, y fundada por el abuelo. Vamos, no lo sabía, lo acabo de mirar ahora por curiosidad, es curioso porque me lo imaginaba. Digo, yo esta mañana me pongo a mirar, llevo 2 días, es que YouTube. Por eso estamos en YouTube. Bueno, y por eso se sabe todo. O sea, es claro, que todo esto antes de Internet y de las redes sociales y de la estaba expansión tapado del conocimiento estaba tapado. Es que en toda esta cosa conspiranoica, lo terrible y asombroso y desmoralizador es que hay mucho de verdad. Bueno, esta es la historia. El algoritmo, cuando ya te coge cariño en YouTube, te va sirviendo continuamente cosas, ¿no? Recomendado. Sí. Y son cosas que tú has visto y tal. Y de pronto ayer tenía como 20 canales franceses contando la historia de Jacques Lang. 10 eran basura, que reciclan cosas de otras, que es tal. Pero 10 eran buenos. Y además los franceses hablan muy bien, sobre todo la gente mayor, se le entiende si has estudiado francés y luego además sabes de qué están hablando. Bueno, era impresionante, porque además todos decían una cosa, los medios siempre callaron lo que sabían de Jacques Lang. Y entonces me pongo a ver la Wikipedia, la tontipedia. Está todo. O sea, en la Wikipedia todo, el caso Coral, los menores, los crímenes, la detención, los chaperos marroquíes, todo. Sin embargo, como si no estuviera. Muchas veces en Wikipedia yo lo que hago ir es a la Wikipedia original, francesa o inglesa, que es mucho mejor. Sí. Donde no han entrado. Y luego por Francia, pero sobre todo por Francia es donde entra el comunismo en Europa, en la universidad, en el mundo de los intelectuales, de los pintores, de los artistas, y desde entonces hasta ahora con la masonería al lado se protegen, se ayudan y reescriben todo, ¿no? Y así funciona el tema, entonces lo tapan. Es decir, bueno, y toda la teoría del género, todo esto tiene su origen en los filósofos franceses de los 50 y 60. Bueno, viene del 68, pero los que le meten gasolina son los norteamericanos. Sí, pero basado en eso, Judith Butler, todo esto pillan de ahí. Es toda la misma basura. Porque luego es lo mismo, exactamente. ¿Sabes? Porque al final tú te tienes que ir a determinadas materias, tú tenías que irte para ser realmente muy en el mundo del derecho. Alemania, muy importante. Sí. Tal, ¿no? Humanidades, muy importante París, porque París, la France, etcétera, ¿no? Y luego en Estados Unidos, pues todo hay una izquierda potente. Otra cosa es que políticamente nunca consiga el tonto de Sanders y todos estos no consigan... Sí, pero hay otra izquierda, Clinton, etcétera, que es corrupción. Exacto. Pero yo he dedicado todo, o sea, la memoria del comunismo cuento exactamente cómo Francia es la que influye decisivamente en que entre el comunismo en Europa y a través de la masonería. Yo hago el relato cuando Kerensky, que es el tío al que echan, que era masón, llega a Francia. En Francia el poder, digamos, la masonería, el poder, el ápice, lo visible, era el Comité de Derechos del Hombre, digamos, supuestamente ligado a la ONU, pero que en realidad es la vieja historia de la Revolución Francesa. Los derechos del hombre, que por supuesto no se reconocían al que no fuera de los suyos. Bueno, España traga todo lo francés que ya es comunista. Llega un momento en que el propio, que se dice pronto, o sea, un tío al que han echado del poder, los bolcheviques, llega a decir que es que no puede decir todos los crímenes que está cometiendo Lenin porque destruiría la imagen de la izquierda. Esto te lo dice Kerensky, en París, que está a salvo. Bueno, ¿por qué? Porque son bandas organizadas cuya fuerza está en el secreto. Y hoy por ti, mañana por mí. Y en eso los comunistas y la masonería han actuado siempre conjuntamente. La degradación la llegas con toda la izquierda actual iberoamericana, la izquierda española, es decir, el sanchismo es una degeneración progresiva, porque al menos antes, hombre, Jacques Lang, a mí es un tipo que me horroriza como a vosotros, pero intelectualmente era una persona leída, con publicaciones, etcétera. Insisto, no me gusta. Es el que corrompe a todo, da dinero, consigue... Bueno, multiplica por 10 el budget, como dicen, pero es que es el 1% del Producto Interior Bruto francés, es mucho dinero. Y en cambio, tú ahora tienes aquí a los Pepiños Blancos, a los Ábalos, a los Sánchez, que es decir, son que garrudos.
Claro. ¿Sabes? Hay es gente que no han estudiado nada, de nada, ¿no? Y ahí manejando el poder y además convencidos de que van a parar a Trump, ¿no? Y que hay que reeducar. Pues siempre todo esto se basa en la idea de que hay que reeducar, ¿no? Hay que llegar a la igualdad, pero antes yo te voy a reeducar. Además yo soy como Mónica García, una niña pija de Madrid. Sí, y semianalfabeta, pero yo te voy a educar. No, pero si es que es la humillación del que... La humillación al que trabaja o a la gente de los pueblos porque se creen que son menos que ellos. Sí, claro. Entonces, claro, ¿por qué pensaba, incluido el PP, que le iba a salir gratis votar a favor del acuerdo de Mercosur con el PSOE en Bruselas? Porque consideran que los pueblos de Aragón, pues el pobre labrador que va con la gorrota no le va a importar o que no tiene importancia. Que no se va a enterar. Que no se va a enterar. Cuando si supieran el nivel que hay en todas partes, porque ahora mismo la diferencia entre una ciudad y un pueblo no es cultural, porque hay acceso, es de voluntad, porque la información está ahí. El que tiene voluntad de saber, sabe. Y el agricultor que tiene que enfrentarse a una cantidad de normativa y de burocracia se ha tenido que formar a sí mismo. Entonces, Azcón no podía salirle gratis en una región en la que el sector primario tiene semejante peso, no podía salirle gratis el haber votado que sí en Bruselas. Es en Bruselas, está muy lejos de Zaragoza. En absoluto. Ha tenido en vilo a la población de casi todos los pueblos de Aragón que no dormían por las noches con este tema. Claro. O sea, y usted, señor don Pepe, que está aquí en el bancal, ¿por qué no duerme? Por el acuerdo del Mercosur de Bruselas. Parece mentira, era así. Pues claro, eso no sale gratis. Hay un PP desgraciadamente, pero que es antiguo, acomplejado. Completamente. Yo no los acabo de entender, hay otros muy lúcidos y que tienen las ideas muy claras, porque siempre aquí la cuestión ¿cuál es? Es decir, ¿hay alguien de los que te votan que quieren que pactes con Sánchez? No hay ningún votante del PP, ninguno. Es decir, es mentira. Es seguro, además. Nada, es absurdo, ¿no? ¿Qué quiere el votante centro-derecha? Echar a Sánchez. Sánchez es más lúcido y lo tiene muy claro, sabe perfectamente qué es lo que hay en el otro lado. De tonto no tiene un pelo. Pero en el otro lado no saben lo que hay en este. Entonces no se dan cuenta de que lo que tienen que hacer, primero yo lo he dicho siempre, el primer día diría, oiga, yo voy a pactar con Vox, no voy a pactar, oiga, sí, educadamente, si me quieren venir a ver, pero me importa un pepino, yo voy a pactar con Vox porque es la única opción que hay y además son los míos, es decir, claro. Oiga, yo no coincido con ellos y tal, y ya está, y acabar con esa tontería yo siempre. Hoy escribo lo que dices, digo, vamos a ver, ¿cómo se explica? Después, llevan 2 años dependiendo de Vox desde las elecciones pasadas, que ya se vio, como Vox tuvo un mal resultado, no consiguieron la mayoría, se quedaron a 4 escaños. Bueno, podían haberlo aprendido. Bueno, pues no. El otro día Feijóo, después de Aragón ha sido un patinazo innecesario. Lo malo no es que alguien te gane, lo malo es que vayas a una batalla a perderla. Y era evidente que eso podía pasar, porque ya se había visto en Extremadura. A Feijóo le convenía tener victorias parciales. Una victoria lo de Extremadura, seguro. Bueno, pero en Aragón seguro o no. Bueno, y cuando ya dice hay que pactar con Vox, pero, y entonces dice, las líneas rojas, la Constitución, claro, Guardiola, que es más elemental que un fuelle, dice, que no tengo que pactar con Vox, ¿qué más quiero? Vamos a ver, ¿y por qué dice eso Feijóo? ¿Le ha pedido que se cargue la Constitución? No. ¿Hay alguna petición que fuera? No. ¿Qué tienes enfrente? Aparte de Sánchez, que es un delincuente, que es un gobierno de enemigos de la nación y de la Constitución, que es el partido de la ETA, el golpe de Estado catalán, los comunistas genocidas, que tienes a Sir Arreo, que tienes Enrique Santiago, o sea, lo peor de Lampa Roja. Bueno, pues claro, pero ¿qué Constitución? Si aquí el Tribunal Constitucional es el primero que delinque, el segundo es la Fiscalía. ¿Pero de qué Constitución habla? Es el complejo. Sí. ¿Qué dirán los medios si yo pacto con vos? Que te lo están diciendo ya y no funciona, ya se os ha acabado, no funciona. Pues dale que te pego. Y sale Guardiola, que no es la más lista de Extremadura, y va y sale por ese camino ayer, que por supuesto se presenta, aunque no tenga el apoyo de Vox, pues o a repetir elecciones o al paro, o bien, Feijóo dice una vez, me he equivocado. Esto no puede ser la CEDA. Voy a hablar con Abascal, vamos a hacer un pacto nacional y se acabó. Y tenemos que repartirnos. ¿Que quieren agricultura? Agricultura. ¿Que lo hacen mal? Yo digo hoy, que lo hacen mal, mejor para el PP, porque la gente dirá, no sabe gestionar. Que lo hacen bien, estupendo, para el gobierno de coalición, que ha de haberlo, ya tienes unos tíos que lo hacen bien. Pues no, señor.
Y es pura vanidad. Sí, hoy encontramos numerosas informaciones sobre el futuro de la gobernabilidad tanto en Aragón como en Extremadura. Enseguida, si queréis, hablamos de ello. Pero antes, Federico, hay que hacer una pausa y recomendar Colacel. Claro, depende de la teoría que manejemos. Sí. Si se lo mandamos a quien lo necesita, esta mañana que lo hablábamos aquí con Isabel González, la novia de este atleta noruego que ha confesado... Bueno, pero ¿tú crees que es normal ganar una medalla de oro y confesarte adúltero? Con lo que debe costar, además es el esquí y tal, que eso es una exigencia física. Sobre todo, ¿no? cuando pretendes reconciliarte. No sé si es lo mejor que todo el mundo sepa que le has puesto los cuernos. Ahora ya lo tiene que echar de casa, porque es una humillación mundial. Y venga a llorar el tío. Así que yo creo que lo necesitan los dos, tanto él como ella, seguramente. Estamos compartiendo intimidad muy por encima de nuestras posibilidades. Sí. La gente cuenta cosas que no tendría por qué contar. Desde luego. Ni te cuento en la Crónica Rosas que ya no nos cabe un punto más, ni una lista más, que hay de todo, ¿eh? Hay algunas listísimas. ¿Cómo están las familias reales del norte, que eran las ejemplares? Dice, bueno, es que en el sur, por eso solo queda España, mucho vicio en el sur. Al lado del norte, vamos, somos santos. Pues Colacel. Buenos días. Hay cosas que son inevitables, como el paso del tiempo, la pérdida también en la producción de colágeno y el avance de los radicales libres, que se agudiza, como decimos, cuando vamos cumpliendo años. Lo hace por fuera, es decir, en la piel, pero también por dentro. Por eso hay que promover la producción de colágeno en todo el organismo. Algo complicado si no conocemos Colacel Antiox de Mundo Natural. Nos aporta péptidos marinos, potentes antioxidantes y sobre todo la vitamina C, que contribuye a la producción endógena de colágeno. El resultado, pues lo hacemos más jóvenes al frenar el estrés oxidativo. Es tan potente que con un solo sobre no sobra para conseguir lo que con otros necesitamos hasta 3 tomas. Compruébenlo ustedes mismos. Llamen al teléfono 91-446-0000, pedidos y asesoramiento gratuito. También pueden preguntar a su farmacéutico dietista en la web www.parafarmaciamundonatural.es o en la aplicación móvil de Mundo Natural. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, Daniel, o sea, yo ya me he reproducido y todo, conozco el amor, soy de Teruel, los amantes de Teruel, a ella, todo. Y el pobre de Albarracín, que era el marido. Nadie se acuerda de don Pedro de Azagra. ¿Tú crees que no quería casarse? Ese era el equivalente a la novia del esquiador. El esquiador. Pero él se empeña, no, es que dicen que tiene un novio en Valencia. Buah, Valencia, vete tú a saber. Pues buenas son las valencianas, como para guardarle. Hombre, pero si le dio promesa, tal y cual, que no. Además nos conviene, pues la familia de ella está muy bien, lo segura y tal. Nos viene muy bien. Aquí en Albarracín es muy bonito, pero con este frío, la sala que decían los moros, que es la parte de Cella, toda esa parte de llanura, pues sí, pero no se puede comparar con otra. Bien. Bueno, pues nada, pues me caso. Va, se casa en la iglesia de San Pedro y están saliendo de la iglesia, llega a caballo el novio de Valencia. Tintan, que ha oído que estaban repicando a bodas y llega y ¡paf! Y se está casando. Que se ha casado ya. Entonces, gran problema, ¿qué pasa? Claro, él dice que le pidió un beso, es una manera fina de decirlo y tal. Ella dice que no, y él le da un telele y se muere de amor y de pena y de asco, y que qué mal están las comunicaciones con Valencia. A caballo por la Andaquilla, está la puerta por donde entraba y tal. Decían, en esta puerta oyó Diego las campanas repicando a bodas. Bueno, ese lo quitó. Y llega ella, porque sí, es lo mismo. Bueno, por supuesto. Pero si es que es todo, Shakespeare lo copió, Romeo y Julieta es una copia de la historia de los amantes de Teruel, pero abyecta casi. Dentro de que Shakespeare no está mal, ¿verdad? Bueno, el caso es que entonces ella, el beso que no le había dado, se lo va a dar muerto. Y allí queda fulminada. Pues entonces los entierran juntos en la iglesia de San Pedro, qué pena más grande. Y el tío de Albarracín, casado y ya viudo, que se tiene que volver al pueblo. Imagínate, tal y como somos, por las callejas de Albarracín. Mira, no puedo con los cuernos. Vaya con los Azagra, qué negocio han hecho, menuda boda. Y alguien lo oiría, ¿eh? ¿Qué? ¿Nos casamos? Y ese hombre nadie se acuerda.
Es más, hacen las bodas de Isabel de Segura, que ahora llevan 25 años, lo han celebrado. Bueno, se visten todos de medievales, y es una cosa muy divertida y además los de Teruel lo disfrutan. Como se pone mucho, como hace frío, pero se ponen tantos trajes medievales, pues no tienen frío. Pero claro, del Albarracín no lo sacan nunca. El pagano, que paga la boda y se queda. Y encima ya para la posteridad siempre como el tonto. Como dijo aquí en la tertulia de Emilia Landaluz el otro día, en el amor, siempre hay víctimas. Sí, señor, pero en este caso la víctima es el legal. Claro. Sí, el que no quería casarse, además. Bueno, pues tu jamón directo. Sí, porque llega San Valentín, quedan 3 días. A estas alturas ya habría que tener regalo, pero para los más rezagados, tu jamón directo ofrece la solución ideal. Ese surtido especial San Valentín, por tan solo 79 euros, le van a enviar 3 latas de mejillones gourmet, 2 latas de sardinillas gourmet, 2 latas de aceitunas rellenas de anchoa gourmet, 4 sobres de jamón ibérico de bellota loncheado de 100 gramos cada uno, una cuña de queso curado puro de oveja de 250 gramos, una botella de vino de Rioja, Coto de Imaz Reserva de 50 centilitros y una caja de bombones, caja roja de Nestlé, enviado todo en un precioso estuche de madera ideal para regalo. Pueden visitar la web tujamondirecto.com, todo por tan solo 79 euros, IVA y gastos de envío incluidos, que esto es muy importante. También pueden llamar al teléfono gratuito 984 10 28, 984 10 28. Bueno, el amor sin sábanas no es amor. No, en el Corte Inglés. Claro, por eso el Corte Inglés, ¿cómo prepara San Valentín? Blancolor. Blancolor. Pues normal. Claro. Qué bien traído, ¿eh? Qué Hombre, bien traído. claro, no vas a estar entero en la dura piedra. Está pues no, fantástico. hombre. Además somos muy limpios, la sábana es fundamental. Bueno, pues ahora tienen un 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas y además con financiación fácil y con servicio gratuito de entrega de tu nuevo colchón y además se llevan el antiguo. Claro, no vas a dormir. En el mismo colchón no podías dormir, Pues, tenía hombre, que ser por uno Dios, nuevo. Y paga tus compras cómodamente en tienda o con la tarjeta del Corte Inglés en la web y en la aplicación. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento en elcorteinglés.es, pero ojo que solo hasta el 28 de febrero. Una pausa. Venga, una pausa y luego quiero que me contéis cómo estáis viendo toda la historia de Sánchez, porque una y otra vez aparecen las saunas. Una y otra vez aparecen que si Sánchez la ha usado contra sus rivales, que si los rivales lo han usado, eso lo sabemos. Óscar López naturalmente ha dejado rastro, como es tan listo, pues ha dejado un rastro tremendo. Pero esa historia, con todo lo del Sahara y tal, yo es que cuando veía Jack Lang en Marrakech, digo, claro, y con la COE de Mohamed, donde le robaron el teléfono a Begoña, y de ahí entraron en el de Sánchez, en el de la ministra de Defensa y el ministro del Interior, por si había algún secreto. Y de pronto aparece Sánchez sin hablar con las Cortes ni con el jefe del Estado, y en nombre de España declara la soberanía marroquí del Sahara en un texto que está hecho en Marruecos, en un francés de Marruecos, y que no se parece en nada al español. Ahí se mezclan muchas cosas, ¿no? Que la gente sabe y otros no saben, ¿no? Y la más importante es que a Marruecos le interesa que siga Sánchez. Y, claro. Y dicen, ¿pero por qué? Digo, muy sencillo, por el tema de que si llega el Partido Popular y Vox, a Marruecos no le gusta. No. Pues no es un tema ideológico, porque dicen, hombre, pero es que Marruecos es conservador, el rey. Bueno, sí, no, eso es lo de pero menos. no. Claro, Pero son menos manejables. Claro, dice, vamos a ver, en primer lugar, lo de Perejil lo tienen todavía clavado en el corazoncito. Sí, Si hablas con se vengaron en el 11M. Claro, si tú hablas con diplomáticos o los servicios de seguridad, te lo dicen, el problema no es ideológico, es transversal. Segundo lugar, efectivamente, por los menores que de Madrid volvieron a Marruecos, tienen información, porque la policía marroquí y los servicios de seguridad, que son muy eficaces, muy buenos. Yo conocí al que fue la mano derecha de Hassan II e impresionaba, Diz Badris, ¿no? Que el ministro de Gobernación o Interior. Bueno, el que hizo que los que querían matarlo murieran. Sí, esa es morían. Que Hassan II, además, que era muy guapo y era un tío con una vez, cuando le disparan al avión, está cayendo y finge que va a morir, porque no está cayendo del todo, aterriza en un sitio y cuando llegan los otros a tomar el poder los están esperando y los matan. Dos intentos de golpe de Estado tuvo, y además él es muy valiente porque en ese día él coge, dice, el asesino ha muerto. Él mismo. Él mismo es el que le dice, entonces el otro está feliz. Se lo creen. Claro. Entonces aterriza, él nada más llegar sale corriendo y se va a Rabat y vuelve a tomar el control, ¿no? Y lo mismo cuando la asaltan el Palacio de Verano, ¿no? Que es donde muere el papá de la
era embajadora en España de Marruecos, ¿no? En un golpe de Estado cruento y que podía ser un horror, ¿no? Entonces Marruecos tiene las ideas muy claras. Aquí no se trata de amor, se trata de interés, punto, ¿no? Y entonces Sánchez sabe pues que si no quiere tener problemas con Marruecos ha tenido que ceder con el tema del Sáhara, si no quiere tener problemas con Marruecos y que le llenen Ceuta y Melilla de gente, tiene que ceder, y que si no quiere que le saquen todos los temas personales muy desagradables, ¿no? Y muy incómodos, chaperitos, efectivamente, pues tiene que ceder. Y luego tienes ahí a los traidores que le rodean. A mí me fascina, la verdad es que en eso de Sánchez, yo tampoco, como no soy amigo suyo, no entiendo su psicología de rodearte de todos los que te han apuñalado. A mí me desagradaría que el que me ha apuñalado con el puñal todavía lleno de sangre a mi lado, ¿no? Tiene una explicación. Cuando Stalin, que era un tipo mucho más inteligente sin duda, que por desgracia, como dice Stefan Courtois, lo malo es que el hombre más inteligente del siglo XX fue Stalin. Pero Stalin disfrutaba viendo a los suyos sobre todo. Entonces Mikhail Koltsov, que era su enviado, su hombre de confianza en la Guerra Civil Española, está publicado en ACAL, el diario de la Guerra de España de Koltsov. Bueno, pues está haciendo la propaganda que tenía que hacer, y cuando llega a Moscú da una recepción Stalin para los que vienen. Ya se han rendido, ha entrado Franco, nunca lo perdonó, claro. Y entonces le dice a Koltsov, camarada Koltsov, dice, camarada, Vishvaryovich, ¿no estará usted pensando en suicidarse? Pues mira, no, pero ahora que me lo dice... 2 años y medio tardó la KGB en llevarlo, lo torturaron y le pegaron un tiro como hacía un revólver en la cabeza. 2 años sufriendo. ¿No estará usted pensando en suicidarse? ¡Rup! Eso era Stalin. Pues yo creo que Sánchez es así. Pero, oye, Óscar, esto que dicen de unas grabaciones y el otro se pone verde porque sabe que está en pecado. Óscar López se puso histérico cuando empezó a salir esta información. Sí, señor. E intentó decir que era todo mentira, que era falso, que Antonio y Hernando, que son super colegas, había ido para ver qué había y tal, ¿no? Nada. Pedro Sánchez hace ver que se lo cree, yo no creo que sea tan tonto. No. ¿Sabes? Porque y si no, Begoña está para recordarse. Pero luego los van mandando al matadero. Mira, Pilar Alegría, que todo es pilijuerga y tal, la ha mandado. Sí. Y ahí es al margen de que el PP no haya conseguido. Pero el hecho es de que Pilar Alegría ha quedado allí ya convertida en una abrasada, ¿no? Ahora viene, bueno, el Castillo no cuenta porque Soria no sabemos quién es el alcalde, ni siquiera sabemos el nombre, y al margen del resultado que saque el PP, el PSOE no pinta, ¿no? Luego llega a Andalucía. Eso es muy gordo. Sí, que fue el granero del PSOE y él era el granero del PP hasta que lo de menos creo yo ha sido el cribado, pero lo del campo en Andalucía, que empezó ayer, la tractorada hoy de Madrid, empezó ayer en el campo, ¿cómo no lo ven? Aparte que es que Andalucía tiene zonas muy fértiles, que es donde peor lo pasan, porque total, en el secarral de Aragón, pues da de sí, salvo las zonas que hay buenas, que no hay muchas, pero son buenas. Es que en Andalucía hay grandes extensiones. Mira, Feijóo debería de hacer, si quiere ganar, en mi opinión, por lo menos 2 cosas. Uno, si el PSOE dice que es de día, él tiene que decir de noche, aunque sea de día, seguro, señor. ¿No? Y la segunda es, todo lo que en la televisión de Sánchez o en los periódicos de Sánchez sale, pues lo contrario. Es que... Sí, ya está, y ganará. Es que acordaos, vamos a hacer un poquito de memoria, en las primeras elecciones que convocó Sánchez, que Ciudadanos perdió la oportunidad de apoyar ese gobierno y empezaron las negociaciones con Podemos, que era fuertísimo en aquel momento, y Podemos se puso estupendo, pidió la luna, y todo el electorado de derechas estaba en su casa con velas y cruzando los dedos para que esa coalición entre Podemos y el PSOE no saliera. Cuando se rompió y tuvieron que ir a unas segundas elecciones, fue una gran felicidad para el electorado de derechas. Bueno, pues eso mismo es lo que está pasando en el otro lado ahora. Están todos cruzando los dedos para que PP y Vox no se entiendan. Solamente por la sorpresa que le ibas a dar a Sánchez, por el disgusto que le ibas a dar a la charocracia, pues sí. Hay que hacer un esfuerzo y entenderse. Bueno, y sobre todo es que si no, el problema del liderazgo de Feijóo, que es, además, lo que más me irrita es que tiene todas las cualidades. Y es un problema de malas prácticas. El hórreo que le rodea, pues son gente que está bien para Galicia. No ha hecho un equipo de gobierno para España. No lo ha hecho. No lo necesita. No, porque confía en los suyos, pero que para Madrid no te valen. Lo que te valía en Santiago no te vale en Madrid. No hay manera. Pero él, digamos, está muy por encima de la media del partido, prácticamente todo. Yo creo que menos Ayuso,
pues prácticamente Feijóo, y además si tratas con él, vale mucho más de lo que parece. Bien, pero hay una cosa que tienes que demostrar hacia afuera, no basta que tú lo sepas por dentro, que es el liderazgo. Lo que comentaba esta mañana, más me lo decía Daniel, porque, bueno, es que es de sentido común. Él tiene que llamar a Abascal. Y desde mi punto de vista, más. Él tiene que felicitar públicamente a Abascal. Y tiene que decir que está claro que los votantes españoles, hartos de la corrupción de Sánchez, quieren que el PP y Vox se entiendan. Entonces le ofrece un pacto nacional para todas las autonomías y para las elecciones generales. ¿Y qué va a hacer Abascal? Pues hombre, va a decir que bien. ¿Qué va a decir? O sea, bueno, mis políticas, pero tú ya lo has dicho. Y entonces la gente te va a votar porque votarte a ti es votar a Vox. Y por lo tanto no tienes que irte a Vox y puedes seguir votando al PP. Esto es de sentido común. Pues no hay manera. Pero lo tienes fácil porque, mira, eso es... puedes utilizar las matemáticas. A ver, ¿cuántos diputados? Una regla de 3. ¿Tú cuántos diputados tienes? Tantos, tú tantos. ¿No? Te toca un tercio. Pues un tercio y dime, de las consejerías importantes, ¿cuál te interesa? Claro. Quiero agricultura, vale, Toma. pues yo quiero gobernación. Tú quieres educación, yo quiero tal. Sanidad. ¿Sabes? Y ya está. Y oye, no le des más vueltas. No, es que gobernaría mejor en solitario. Sí. O no, ya han pasado o no. Sí, ya han pasado ya demasiados años de que surgiera Vox, y es que tienen que entender ya que las mayorías absolutas pues son cosa del pasado, que es una cosa del pasado. Tienen que aceptar la realidad y como adultos maduros negociar con la realidad. Por supuesto, no van a poder ser todas sus ideas, y si estoy yo poniendo hincapié en el PP, no es porque Vox me merezca mayor crédito a la hora de cómo está llevando la negociación, sino porque el más votado es el que tiene más responsabilidad. Por supuesto. Entonces, es el que se tiene que tragar el sapo. Nadie le pide a Guardiola que le caiga bien el de Vox, es que me da igual, pero tú te lo tienes que comer eso y negociar, porque eso es tu trabajo. Si es que es como todos en nuestros trabajos y en la vida. O sea, tienes que negociar con el vecino, tienes que negociar. ¿Qué me dijo mi padre cuando me puse de agricultora? Te tienes que llevar bien con tu vecino y decirle a todo que sí, porque las tuberías van por debajo de los dos. Sí. Pues exacto. Es que es así. Entonces, esta obsesión del PP de que lo vamos a conseguir en la siguiente y este sector es mío, no, el voto es de cada cual. Pues sí. No hay sectores. Pues una pausa y luego hay que acercarse a Extremadura, porque realmente a lo mejor se dio un golpe de pequeña o algo, ¿no? No es normal, lo de Guardiola no es normal. Es la mañana. Es radio. Bueno, el tiempo, otra borrasca, la de hoy se llama Nils. Y esta, además de lluvia, como todas, es que encima tiene viento muy fuerte. O sea que mucha precaución, llueve sobre mojado, etcétera, etcétera. Las temperaturas algo más altas, como no deja de llover. En Madrid estamos en 15 grados, pero ojo, en Murcia se han ido 27 grados. Yo creo que es Teodoro, que está preparando ya el Campeonato Mundial de Lanzamiento de Huesos de Aceituna. He dado la... tipo de aceituna es la Mollar Chafá. A mí nunca me las mandó. Mira que tuve buena relación con él. Ahora no me digas que el nombre es inmejorable. Él pensaba que yo lo podía hacer presidente del PP y de ti tenía dudas. Tenía dudas. Lo de Mollar Chafá no lo puedes mejorar, ¿eh? Bueno, como nombre, ningún experto en marketing encuentra mejor nombre que Mollar Chafá. Son unas aceitunas bastante grandes, pero que el hueso sale muy limpio. De manera que ya está. Pero oye, 12 metros, yo no lo he probado nunca. Más, 17. Hay que tener una Campeonato del potencia mundo. de tiro... Además está grabado, lo grabó él. Ah, sí. ¡Bum! ¡Pumba! Tía, le da uno en el ojo y se te deja, se queda como Jonqueras. O sea. Vamos, le tienes que poner gafas para que no te salte un ojo. Bueno, pues en Murcia 27 grados, ¿eh? Está dando las máximas todo el tiempo. Y la mínima 5 grados en León. ¿Y cómo está el vaivén de la bolsa? Pues pendiente del mercado de trabajo en Estados Unidos, se va a conocer el informe de empleo del mes de enero. Esto va a ser un dato clave para tratar de averiguar cuáles van a ser los próximos pasos en política monetaria de la Reserva Federal norteamericana. Y mientras, pues el IBEX 35 llaneando un 0,09% abajo, eso sí, por debajo de los 18.200, cotizan 18.102 puntos. Independientemente de subida o bajada de los 18.200, sigue siendo unos niveles extraordinarios del mercado español. A ver cuánto tiempo los mantiene. Bueno, siempre decimos lo mismo, pero esto es como cuando dicen que va a bajar el oro, pues anda que si llega a subir. Y que no hay que confundir pequeñas correcciones o recogidas de beneficios con tendencias. Exacto. Bueno, vamos con la noticia de interés cultural de la 11.
Pues Festival Internacional de Magia que arranca este jueves en el Circo Price de Madrid, ya la número 16, amigo de la casa, Jorge Blas, director de este festival, y magos ilusionistas nacionales e internacionales hasta el 13 de marzo. Y a quien le guste la magia y a quien no le gusta la magia, que va a poder disfrutar de hay que decir ello. que además el Circo Price está renovado, es precioso, lo han conservado, pero más como que antaño Melonar. Ahí es donde Gómez de la Serna dio una conferencia subida a un elefante. ¡Qué maravilla! Y entonces tenía escrita en un papel como el papel higiénico, que caía desde el elefante, y lo iba leyendo. Y otra conferencia en un trapecio, porque le encantaba, y el circo. Trapecio. Pero lo del elefante, ver la foto y es impresionante. Pero es que el papel corre hasta África, seguro que lo sabía de memoria y tal. Y es que el circo, que es una de las grandes obras de el gran Ramón, es que es asombroso. Todo lo de Ramón Gómez de la Serna es absolutamente extraordinario. Él tiene La automoribundia, que es su autobiografía, cómo cuenta la infancia en Madrid, cuando bajaban las señoras con los pavos en Navidad a vender los pavos entre la nieve y tal. Era maravilloso. Bueno, luego vivía con una muñeca, Carmen de Burgos, y tenía sus cosas. Bueno, antes la muñeca, Carmen de Burgos y Colombín y Ramón. Cuando llega la guerra, claro, como era muy bueno, entonces estaba en Buenos Aires, pero escribía en papel amarillo con tinta roja. Señor nacional totalmente. Pero se quedó allí con la última señora uruguaya. Personaje absolutamente genial. Bueno, vamos a ver, ¿por dónde van hoy? Porque hoy ya hemos tocado las tinieblas, ¿eh? Pues tenemos que hablar de los autores de la ley del solo sí es sí, de la ley de desmemoria histórica, de la ley Begoña. Pues ahora podríamos decir que son también los autores de la ley de las listas de espera. La propuesta de Mónica García para acabar con la colaboración público-privada en la sanidad hará que los tiempos de espera para realizar una prueba diagnóstica o una intervención quirúrgica se eternicen. Sumemos a esto la regularización de aproximadamente 1 millón de inmigrantes ilegales con derecho a reagrupación familiar, lo que incrementará todavía muchos más esas listas. Eso es reventar la mejor sanidad de Europa, que es la de Madrid. De la forma más sencilla. Bueno, además lo hacen para eso. Pues como podéis suponer, Federico, y si me permitís la expresión, la idea ha cabreado y mucho a los oyentes. Yo creo que también con razón. Hacemos una pausa y les escuchamos. Es la mañana. Es radio. Bueno, pues vamos allá. Vamos con esa idea de promover una ley de listas de espera que solo se entiende desde el odio, desde la envidia o los celos que siente la ministra Mónica García hacia la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, según los oyentes, que además han querido compartir con nosotros sus experiencias médicas precisamente en centros público-privados. Tenemos nuevo mote, por cierto, para Mema, gentileza de nuestra amiga Tess. Mónica Electrón. Ya quisiera el gato lamer del plato. Mónica García la matan los celos y la envidia por Ayuso. Eso es lo único que le pasa. Si doña Mónica la pistolera se carga uno de los hospitales que hoy por hoy funciona con una eficacia y puntualidad raramente vistas, a la Fundación Jiménez Díaz en concreto, habría que aplicarle unas cuantas sesiones de electroshock para tratar de anularle el chip del odio a Ayuso. Doña Mema, ¿es malo que haya médicos? ¿Usted sabe que la empresa privada se mueve por objetivos? ¿Usted sabe que a Quirón no le regalan los miles de millones que usted dice, sino que es un pago por servicios? ¿Usted sabe algo de algo? ¿Por qué no se vaya, hombre? Pero bueno, esta señora Mema, entre los inmigrantes que nos van a llegar y las teorías de esta señora y las chorradas que se le ocurren a esta señora, bueno, aquí que la poca sanidad pública que queda se la está cargando. Pero bueno, que vaya a trabajar a un hospital, primero que conozca un hospital y luego que se ponga a dictar normas. Bueno, yo hablo por experiencia propia porque tenía una operación de rodilla. Por la pública tenía casi de 6 a 8 meses de espera. Después me llamaron que tenían un consorcio con el Hospital de la Reina en 20 días escasos. Me operaron, con muy buen resultado, desde luego. ¿Qué pasa? Que esta gente, como quieren que tengamos que depender de ellos para todo, pues nada,
que sigan ahí haciendo atascos. Vamos a ver, cuando llevan a la, es que no sé cómo se llama, la Tamagotchi esa, la cuñada de Pedro Sánchez, a escoltar por la Guardia Civil, la llevan al hospital. ¿A qué hospital va? ¿Público, privado? Me quiero enterar. ¿Dónde se pone el voto, Pedro Sánchez? Mi mema no es un átomo, mi mema es un electrón. Esa partícula negativa que todo lo que hace es negativo. Porque desde que estaba en la Comunidad de Madrid, ahora como ministra, todo lo que hace es en contra y en negativo de los intereses de la sociedad y de España. Ha conseguido poner de acuerdo a todos los sindicatos de médicos, que por cierto el sábado hay manifestación en Madrid de los médicos. Ayer quieren ver ustedes la entrevista que le hicimos a Carmen Trujols, que es la que, digamos, dirige, da la cara y tal de esa especie de plataforma que se ha creado de médicos para defender el trabajo y los valores de los médicos. Pero es que el acuerdo marco que ofrece, que quiere imponer, es esclavismo. Pero ¿cómo va a estar bien un médico que tiene 24 horas? A la hora 23 tiene que estar ya, a lo mejor tiene una capacidad tal, pero lo normal es que esté mal, y que quiera operar y no lo haga bien. Es normal. Pero es que encima son unos sueldos absolutamente de miseria. Y además dijo la doctora que habló, que fue una entrevista muy interesante, que estaban intentando abrir una grieta entre las diferentes profesiones, entre los médicos, las enfermeras, las auxiliares. Sí. Ellos quieren utilizar de enfermeras para abajo contra los cirujanos y tal. El problema que no lo ha conseguido, aunque lo ha intentado, es que todos ven que se carga el sistema. Y las enfermeras son enfermeras con sus cirujanos. Además, cualquiera que conozca a una enfermera, la enfermera no odia al cirujano. Eso son manías de comunistas. Cada uno tiene su papel, ¿no? Muy legítimo e imprescindible. Entonces, no te pueden retribuir igual en función de que vamos todos iguales, en plan comunista, pues si es que además luego es iguales a la baja. Claro, que es lo de mema. ¿Sabes? Sí. Mema al final, pues como tienes una pija, ¿no? Es decir, hay que explicarlo claramente. Es una pija progre. Que tiene un casoplón ilegalmente construido. Sí, hija de unos padres con pasta, ¿sabes? Psicólogos, etcétera. Yo no soy sospechoso de ser anti, pero eso te refleja muy bien estos revolucionarios de salón, de mesa camilla, ¿no? Luego no tiene ni puñetera idea. Yo le estaba escuchando las chorradas que dice sobre Quirón, ¿no? Porque dices, bueno, vale, vamos a hablar en serio. ¿Qué modelo sanitario quieres? Dínoslo. Es decir, tú vas a poder hacer una sanidad universal, eficaz, perfecta y tal como dentro de las limitaciones que tiene la Comunidad de Madrid. No, ¿verdad? Pues hace tonterías. Pero es que es gente muy mala. Saben que es mentira lo que están diciendo. Y les da exactamente igual. Y un buen ejemplo lo tenemos, por ejemplo, en Ceuta y Melilla, cuya sanidad depende directamente del Ministerio, y ya vemos cómo están los hospitales en las dos ciudades autónomas. Mónica García, que está ahora mismo en el Congreso de los Diputados, ya está en marcha el Pleno desde hace más de una hora, ha comparecido el presidente del Gobierno para dar explicaciones sobre los accidentes ferroviarios de Adamuz y Barcelona. Evidentemente no ha hecho autocrítica al respecto. Ha concluido también la intervención de Alberto Núñez Feijóo, muy dura, muy contundente, la del líder de la oposición, e interviene ahora mismo Santiago Abascal, así que enseguida nos lo cuenta. Bueno, ahora hacemos un resumen de lo que está pasando. Lo de Adamuz, claro, como no tienen sensibilidad, pero después del funeral y del discurso de la que había perdido a su madre, la muchacha esta, fue un discurso absolutamente extraordinario. Magnífico. Para hacer llorar a dos obispos, que lloraban los obispos. Pero son más duros que el pie San Pablo y el cogote San Pedro. Pero mira, como decía, yo lo repito hasta la saciedad porque le molesta, y es la falta de empatía. Total. La persona de su máximo colaborador, más estrecho, etcétera, todo el mundo se puede imaginar quién es, su aliado, pues un día me lo dijo, dice, el problema de la fuerza de Pedro es su mayor debilidad, la falta de empatía. Sí. Entonces, él ya, lo del tema del accidente ya está amortizado. Bueno, es que le da igual. Pero se han retirado los psicólogos a las familias. Ahora él solo le preocupa... Los han retirado. Porque se venga. Pues ahora solo está preocupado por ver si consigue que las elecciones sean, no es broma, en octubre de 2027. Ahora su única obsesión es... llegar a octubre del 27. ¿Sabes? Le permiten interpretar la Constitución de que en lugar de celebrar la fecha prevista, que se pueda alargar. Dicen que septiembre seguro, ¿no? Y octubre, digo, no, de verdad. Entonces cuando hablas con él, entonces ahora todo gira alrededor de la siguiente idea. Yo no me puedo ir porque España me necesita. Tengo que parar a la derecha en España, conseguir aplicar los fondos de inversión europeos y sobre todo soy la última referencia de la izquierda mundial para parar a Trump, ¿no? Yo digo, bueno, ¿de qué película distópica ha salido, no? ¿Sabes? Pues decir, pero si no ganó ni las elecciones. Y ahora las perdería, pero aplastantemente. Y él cree que podrá remontar de alguna manera y no. La rabia soterrada es tan fuerte, la frustración es tan fuerte que
acabará con el acabará con su partido. Su aspiración es un 28%, 29%. Mira, su aspiración, pero además esto es directo, ¿eh? Sí. Él piensa que el Partido Popular baje a 120, él se quede en 105, 110 y que sí, que la centro-derecha tendrá 200, ¿no? Pero que sea Vox. Bueno, pero es que en eso se equivoca también, porque el problema de fondo es que lo que teme es ir a la cárcel, que es donde tiene que acabar, primero Zapatero y luego él. Porque es tal el cúmulo de delitos por juzgar que han cometido todo su entorno, su mujer, su hermano, su secretario de organización, el otro secretario de organización, la mano derecha del secretario de organización, las empresas salvadas, Venezuela, Delphi, su fiscal general. O sea, todo, Pumpido, etcétera. Entonces, él lo que teme es ir a la cárcel. Lo viste, es que el mundo me necesita, ¿no? Lo que pasa es que te da miedo Soto del Real. Pero fíjate que no piden una ley de memoria histórica para Venezuela, ni cuestionan la transición. Es igual, la gente se acuerda de cuando comían. Si no les gusta que las víctimas de ETA recuerden los asesinatos, los viles y repugnantes asesinatos por la nuca, porque eso es historia, que yo sepa, claro, pero esa no. En Venezuela sí que quieren de que olvidemos lo que ha pasado, los 1000 detenidos, los centenares de Ayer asesinados. Estaban en la calle ya insultando a Zapatero en público. Cuando aparece algo de televisión española o tal, inmediatamente insultan a Zapatero. Con razón. Ha huido. Yo no sé si va a volver, pero la Fiscalía tenía que haberlo mandado detener. Y aún así un juez lo puede mandar detener. Sí. Porque es evidente lo que publica hoy El Mundo. Ya cobrando $500,000 de euros por manipular una concesión. Y el chantaje a Edmundo. Exactamente. Es repugnante. Y entonces, ¿qué pasa? Hace 2 semanas era seguro que lo metían en la cárcel. Detención preventiva a la cárcel por riesgo evidente de fuga. El riesgo es todavía mayor, porque lo que ha salido en esta semana última es evidente, es de condena. Pues el tío, ya veremos si vuelve. Y cuando le pillaron, ¿cómo estaba de nervioso? Su lenguaje corporal era de nerviosidad total. Tendrá que volver, si así lo quiere, el Partido Popular, porque está avanzando Maite Loureiro en Libertad Digital, que la intención de los populares es citar a Zapatero en el Senado antes de las elecciones en Castilla y León. Me parece bien. Es decir, en los próximos, a ver si viene. En los próximos días. Venga, vamos allá. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. ¿Para qué? Para que les voten a ustedes. Si solo compran votos. Y las consecuencias reales de este anuncio, pues también están claras. En África ya está mucha pobre gente comprando los billetes de los traficantes de personas. Y en el Estrecho muchas personas perderán la vida por su culpa. Y después nos lo sacarán en los telediarios y nos pondrán las imágenes culpando a los demás de insolidaridad cuando ustedes están provocando estas avalanchas. Y las consecuencias en España también están claras. Porque cuando en un país... La actualidad pasa hoy por el Congreso. Federico está compareciendo ahora mismo Santiago Abascal. Tiene más razón que un santo. Y además se cree lo que dice, que eso es fundamental en la política. Antes lo hacía Sánchez para dar explicaciones sobre los accidentes ferroviarios en los que han fallecido 47 personas, recordemos. Y pendiente de ello y de la respuesta de Alberto Núñez Feijóo está nuestra compañera Maite Loureiro. Maite, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. El presidente del Gobierno apenas ha dedicado media hora a las explicaciones de Adamuz y ha tenido la deferencia de centrarse en abordar este asunto y dejar para después todo lo que tiene que ver con la política internacional. Eso sí, en esa media hora no ha asumido ninguna responsabilidad, ni culpa, ni ha dado explicaciones, ni tampoco ha explicado cuál es el motivo del accidente. Eso sí, ha presumido en todo momento de cómo está la red ferroviaria. Le escuchamos. Se producen evidentemente incidencias todos los días y eso es inevitable. Pero no son anomalías, no son disfuncionalidades. Al contrario, son parte del funcionamiento normal de un sistema complejo y permanentemente supervisado. Y hemos escuchado hoy uno de los discursos más duros y contundentes de Alberto Núñez Feijóo, que no ha dejado, como diríamos, títere con cabeza en lo que se refiere al accidente de Adamuz, centrándolo sobre todo en culpar, en responsabilizar a Pedro Sánchez. ¿Cómo puede venir a hablar de 47 muertos con semejante insensibilidad? Y le ha dicho a las familias de los 47 muertos que ha disminuido usted el 11% de los accidentes. Hay que estar hecho de otra pasta para hacer este cajón desastre y que no se le revuelvan las tripas, señor presidente. Es el método del galgo de Paiporta. Eludir sistemáticamente su responsabilidad política. Pero digo yo, si no tiene responsabilidad por Adamuz, ni por Rodalíes, ni por el apagón, ni por la Dana, ni por nada, ¿para qué demonios está usted aquí? ¿Qué tiene que pasar
para que este gobierno se sienta responsable de algo. Encargue a sus abogados que lo vayan mirando todo, que les va a hacer falta. Bueno, y como escuchábamos, Santiago Abascal sí que está abordando diferentes cuestiones, volcados sobre todo también con vistas a esas elecciones que hay pendientes ahora mismo sobre la mesa. Oye, está Feijóo tremendo. Pero ahora eso, a Guardiola. Sé que te voy a arrancar la cabeza como te cargues el partido. ¿Te enteras, María? Sí, presidente. Es que yo no sé lo que estaba haciendo, estaba mal. Pues eso. Y además se lo digo así con acento de Ospeares. No, es que es como cuando te sorprende que un papa tenga fe. ¿no? Sí. Dices, uy, este papa tiene fe, qué maravilla, ¿no? Por ejemplo, este de ahora, el anterior era evidente que no. Pues María Guardiola tiene que empezar por creerse que es del PP. O sea, es difícil, créete que es del... Primero de todo, ¿tú de qué eres? De María Guardiola, claramente. Sí. Es guardiolista, pero aparte de eso, ¿tú eres del PP o no? Primero, lo que tiene que hacer el PP es poner a gente del PP, que parece una tontería, bueno, pero no es tan tontería. No es tan tontería. Y luego, sobre todo, desde el punto de vista de votante de a pie, esa comparecencia de Feijóo con sus generales, Sanedrín. Y cuando ves que la generala es Cuca y el general es González Pons, eso desanima a cualquiera. Sí, González Pons. A los el PP, votantes. Mira, aquí hay una situación donde el PP, la posición que yo creo que está cambiando afortunadamente es de como voy a heredar. Sí, pero es que ya no se hereda. Es de funcionarios del poder. Es que te ha salido un hermano que te pilla la legítima. Bueno, te ha salido un gran hermano que no quiere que haya herencia y otro que está esperando. No, y luego el otro, Vox, ¿no? Que yo no me llevo bien con ellos como es público y notorio, pero eso es irrelevante. Venimos aquí a analizar lo más fríamente posible. Pues oye, Vox está ahí. Es igual que fueran votantes del PP, que Abascal, que Santi fuera del PP. No importa. Ahora hay una realidad, año 2026. Vox tiene un peso electoral que se refleja en las urnas. Y a partir de ahí tú tienes que pactar lo que he dicho antes. Oye, tú tienes un 18%, pues te corresponde el 20% de las consejerías o el 18% me es igual. Que quieres una vicepresidencia. Muy y además es un momento al sol. Sí, todo lo que hace le sale bien. Como dicen en Cataluña, todas le ponen, todas las gallinas le ponen. En el caso de que en Extremadura no consigan llegar a un pacto, quien lo va a pagar es el PP. Sin ninguna duda. duda. El Vox, lo pagará el PP. Y luego hay una cosa, Felipe no me gusta, es público y notorio tampoco, ¿no? Pero Felipe ayer dijo una cosa que está muy bien, cuando plantea el tema de los pactos. Dice, oiga, va a ser peor el pacto Vox, no me acuerdo de la frase exacta. Que Bildu. Dice, yo podría pactar con quien no pactaría nunca es con Bildu. Hombre, y favor. Salen los taraos esto y dicen, pero qué cosas dice Felipe. Bueno, es que cuando el PSOE respetaba la democracia y el turno, Felipe podía haber seguido una legislatura más en plan Sánchez. Plan Sánchez, y además Aznar le sacó 240.000 votos. Es decir, pero Pujol quiso cambiar. Si se hubiera aferrado al poder, hubiera tirado una legislatura más. Ya la última fue mala, pero aquello hubiera sido tremendo. Y ha preferido poner el muro con tal de no irse al paro, que es su lugar. Pero luego atacan directamente, porque dices, oye, vamos a ver, Felipe, de lo que diga, pues habrá cosas inteligentes, cosas menos, te gustarán o no te gustarán, ¿no? Pero aquí el sistema es los mamporreros, porque ahora el PSOE se ha convertido en gente muy poco sofisticada, es Pachi López. Es decir, Pachi López mañana tiene... y Coldo y Cerdán. Es decir, que mañana a Pachi López le toca decir que Sánchez era un horror y lo dirá sin que se le sin pestañear. Dice, todo el mundo sabe que siempre he dicho que Sánchez era un horror. Exacto, ¿no? Y entonces, efectivamente, claro, el PP lo primero que tiene que hacer es decir, oiga, mire, yo no voy a aceptar lecciones de un señor que pacta con ETA. Ya está. Es decir, que blanquea a ETA. A un señor que ha hecho la amnistía. Al PP le falta eso, o cuando dice, oiga, no, yo no voy a pactar con un señor que ha hecho su carrera basada en los negocios de su suegro. Y su suegro no era un fabricante de tornillos. Era un fabricante de trata de blancas que estuvo condenado. Y aceptó que le ayudara económicamente la formación de su familia. O sea, no puedes aceptar ni un céntimo de ese negocio, ni un céntimo. Sobre todo si quieres ser presidente del gobierno. Ni siquiera pues lo ha sido y aceptándolo todo. Pero no se sabía pero ni siquiera ha mentido, Federico, perdón, muy breve, ¿no? Ni siquiera ha hecho el ejercicio de mentir. Es decir,
decir, era mentira, no, le da igual. Le importa un pepino. Después de todo esto hay que comentar que va a comenzar la que es la primera sesión de control del año al Gobierno, en la que también va a responder preguntas el ministro de Transportes, Óscar Puente. Más asuntos. Bueno. El Gobierno aprobaba ayer ese anteproyecto para frenar los modelos público-privado en sanidad. Recordar, eso sí, que tiene complicado salir adelante en el Congreso. En cualquier caso, la ministra de Sanidad, Mónica García, en Radio Nacional trataba de desgranar los detalles y le han preguntado directamente si era una ley para atacar a la Comunidad de Madrid. Que cualquiera que crea que nuestro sistema sanitario es uno de los ejes vertebradores de nuestra sociedad tendría que estar dispuesto a ponerle coto a esto, a no ser que tengas algún tipo de interés mercantil o algún tipo de interés especulador en que se especule con nuestra sanidad. Fórmulas que podríamos decir que es una colaboración público-privada sana, esas se pueden mantener perfectamente. 1597 abrió la puerta a estos modelos y esta implantación de estos modelos ha sido muy errática, muy desigual y muchas veces impulsadas por un interés especulador. Pues va a tener razón la señora Díaz Ayuso cuando dice que quiere acabar usted con la sanidad madrileña. Quiero acabar con el chollo que tiene la señora Ayuso y quiero acabar con esa malversación de caudales públicos, de ese dinero que se invierte en sanidad, es que además se va por el sumidero de las empresas privadas. Es que le puede el odio. El odio, y que es de una mediocridad. Si estaban saboteando hasta los quirófanos del Zendal, si no fueron ni a ver IFEMA ni el Zendal. Sí, son gentuza. Esta policía además desconoce todo lo que dice, porque lo que hay que ir es a las matemáticas, a los datos objetivos, ¿no? ¿Cuál es el coste real que tiene por paciente, ¿no? Ves que es más barato que en la pública, ¿no? Ojalá no fuera así, pero el sector privado en esta colaboración, que yo estoy totalmente a favor, además yo soy catalán. Mira, una anécdota yo tengo un amigo que es el pediatra de mis hijas que estaba en este modelo, ¿no? Yo le pregunté, digo, ¿y por qué? ¿Cómo es que has cambiado? Dice, hombre, primera, gano más, es más útil para el paciente y estoy muy contento, ¿no? Y todos mis compañeros lo hemos hecho, ¿no? Por tanto, y no era sospechoso de ser un peligroso ultrafacha ni nada, ¿no? Pues que al final pero el modelo... Para estos todo es ultrafacha. Todo es ultrafacha. Son ultracomunistas y además analfabetos. Sí. Porque una época en que los comunistas sabían leer y escribir. Es verdad que estaba Marcelino Camacho, pero también estaba don Nicolás Álvarez de las Asturias y Borges, Sartorius Álvarez de las Asturias y Borges, que estaba al frente de comisiones obreras, descendiente directo. Y su señora, italiana también de gran familia, Natalia Calamay, que era compañera mía de claustro en el Lope de Vega. Muy respetada, muy elegante y tal, como Sartorius. ¿Qué pasa? Que nunca se atrevió a dar el paso de disputarle a Carrillo y tal. Lo mismo quería sobrevivir, pero en fin. Y un último asunto, Federico, está previsto para hoy esa gran concentración de tractores en el centro de Madrid para protestar contra Mercosur y los recortes de la PAC. Una política agraria sin recortes o dar oxígeno al campo son algunas de las consignas a nivel general y las analizamos en profundidad con Luis Díaz. ¿Qué tal? Muy buenos días. El campo español vuelve a denunciar que el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur está acabando con nuestra soberanía alimentaria, provocando competencia desleal con terceros países. También piden al Gobierno y al ministro Luis Planas que no se pongan de lado y atienda de una vez sus reivindicaciones. Desde Unión de Uniones insisten en que los acuerdos son necesarios, pero donde el sector agrario, recalcan, no sea moneda de cambio. Escuchamos a su coordinador, Luis Cortés. En el asunto de Mercosur solamente exigimos una cosa, reciprocidad. Esto es, que se exija a los agricultores y ganaderos de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay las mismas condiciones para producir que se nos exige a los agricultores de la Unión Europea. No se entiende que unos productos que llevan 20 años diciendo que son tóxicos se permita su entrada ahora y que no nos permitan a nosotros producir en esas mismas condiciones. Con respecto a la reforma de la política agraria comunitaria, es que de verdad sea una política agraria y comunitaria, que no se recorte casi un 28% del presupuesto, que no se dedique casi 2/3 del presupuesto al medio ambiente, que no tiene nada que ver con el medio ambiente. El medio ambiente habrá que protegerle, pero no con el dinero de los agricultores y los ganaderos. De momento, los 500 tractores de toda España ya están llegando hasta el corazón de la capital. A partir de las 11 de la mañana está previsto que se desplacen desde Colón por el Paseo de Recoletos y el Paseo del Prado hasta llegar al Ministerio de Agricultura. Si tienen pensado acudir al centro en coche, sepan que hay largas retenciones y con las principales arterias cortadas al tráfico hasta bien entrada la tarde. Les recomendamos que usen el transporte público, principalmente el metro, para evitar problemas de movilidad. Llega al suelo. Hermanas, por favor. Sí. Es que... Yo os creo, hermanas. Vamos a ver. Como hermanas. Esto es todo lo que vamos a tener que contar y comentar hoy. Es culpa de Isabel González. ¿Qué chido? Porque a final de la semana pasada va a ir a una exclusiva, que es que Cayetano y Tamara Gorro están juntos.
Y entonces inmediatamente los que no tienen la exclusiva, no, eso no puede ser y tal. Hay una especie de foca que ha aparecido en la playa de la Concha, que es tremendo, un bebé foca. Y están muy rabiosos porque lo clavó. Bueno, y a partir se han producido una serie de fenómenos. Primero, hoy todas las revistas salen con esa historia. Y 3 de ellas en portada. Y Hola se lo reserva dentro, pero porque tiene su propia apuesta. Es verdad que todas las revistas se hacen eco, Federico, de esa información exclusiva de este grupo mediático que tenemos que presumir de ella, como hacemos con otras. Pues fíjate, estaba yo viendo ahora mismo en Hola una información de que ha estado la reina Sofía el pasado viernes pasando la tarde merendando en casa del alcalde de Madrid con sus hijas y con Teresa Urquijo, conociendo a Lucas, al pequeño, al hijo del alcalde, y he dicho, Tate, si esta exclusiva también la di yo, o sea, que te quiero decir que esto no es una... Teresa Urquijo, que es la que ha civilizado al alcalde. El alcalde es un atlético furibundo, toda la familia, pero Teresa es del Real Madrid absoluta. Y entonces ha equilibrado la cuestión. Y yo le mandé una medalla a la Virgen del Tremedal a esa criatura. Le ayudó mucho. Se quedó embarazada de inmediato, creo que el niño se cría divinamente. Y el otro día en los premios taurinos del debate dijo, estoy deseando hacer una cosa y es llevar a mi hijo de la mano al estadio a ver al Atleti. Dice, pero también estoy deseando llevarle de la mano a la plaza de toros de las Ventas para que vea los toros y no se los prohíban a los niños. O sea que él cuando acierta, todo hay que decirlo. A ver hoy con lo de la tractorada, ¿cómo salimos de aquí? Es muy difícil quedar bien y al mismo tiempo seguro que está a favor. Seguro, estoy segura. Una persona que va, una representación institucional que va a un premio taurino, Federico, es porque está a favor de los toros. Es que además no se puede entender los toros sin la dehesa. Y la dehesa es un microespacio sin las ventas. milagroso, que solo existe y artificial, en España. Porque totalmente, como el está toro. Está creado por el hombre. El toro es un animal absolutamente artificial. Sin las ventas y sin el batán. Sin la venta del batán, donde están... Sin toro no hay dehesa. Los toros en el batán que van por la tarde. Voy a hablar de toreros, efectivamente, vamos a hablar de toreros en nuestra crónica rosa de Cayetano. Vamos a aportar nuevos datos sobre esta relación, porque creo que tú tienes hasta más conocimiento que yo de que esto no viene de 3 meses. No, imposible. Vale, pues espérate, ahora lo cuentas. Es que dice, bueno, es que claro, han solapado, pero vamos, solapas como la de los años 50, que llegaban por aquí. Otra cosa es que la solapada, pues digamos, le da igual, y a la más solapada, pues bueno, pues vale, pues bien, pero hombre, no nos digan que en 3 meses, que son más, si uno está en medio, no le han solapado un poco, le han solapado bastante y le han soplado. O le ha salido aquí un divieso, no ha llegado a cuerno, pero ahí hay algo. La cosa está muy taurina. Una protuberancia que se una nota. Protuberancia que dice, ¿y esto es qué es? Sí. Pues no sé, a lo mejor es un quiste, quién sabe. Pero vamos, que lleva algo ahí sin la menor duda. ¿Toro o novillo? Yo creo que es... toro, ¿no? No, vaca brava. Sí. Bueno, eso por un lado, y luego además vamos a hablar de las repercusiones de toda esta historia, porque fíjate, el que menos pensábamos que se iba a molestar parece que es el que está más molesto. Ezequiel Garay, el exmarido de Tamara, sí, que está publicando en las redes sociales canciones referentes a los celos y vuelve a mí, etcétera, etcétera. Bueno. Chico, el arroz pues pasa. Es un defensa central peligroso, ¿eh? La verdad es que es todo maravilloso, la influencer, el torero, el exfutbolista, todo lo de siempre. El ex-torero, el ex-futbolista. Hemos pasado de archiduquesas, princesas, condes, grandes industriales a influencers, tal. Perdona, Concha Piquer, y le erigieron señorita España. Exacto. El ABC. Sí. Y le montaron una affair, una historia con Paulinus Cudum. Pues decían, pues hombre, tal. Y el otro día me enseñaron unas fotos que han salido ahora de ella desnuda, solo con un mantón, cuando triunfa en Broadway. Ella se va con 15 años de Valencia, con un maestro, que es el que le hace todo, enamorado de ella, como un becerro. Un Pigmalión, ¿no? Y él, sí. Me queda como un becerro. Y ella, maestro Penella. Y entonces ella triunfa primero con una canción en inglés, que era de Flower Boy. El florero, el florista sería, pero llaman el florero, pues el florero. Y cantaba en español, luego el maestro le hace las canciones, era guapísima Concha Piquer y tenía un gas. ¡Buah! Mujerón tremendo. Y entonces hace esas fotos, que algunas se publican y otras no, solo tapada con un mantón. Estaba crujiente, estaba imponente, estaba tremenda. Y hay un momento en que ya pues deja al maestro. Ya. Bueno, el maestro la trata de aquella manera también, ¿eh? Sí, pero el maestro le hace lo de Nochebuena en Nueva York,
que es una canción absolutamente maravillosa, que bien la cantaba Carmen Jara. Sí. Bueno, pues eso por un lado, esa gran noticia. Tenemos que hablar de las portadas de las revistas. Hay que decir que me congratula ver en 10 minutos a Borja Thyssen junto a su madre, la baronesa del Brazo, saliendo de un restaurante. No está Blanca, pero bueno, todo el mundo dice que si no se hablan, que si se llevan a matar, pues hombre, yo creo que esta es la prueba de que algo, por lo menos, de conversación han tenido en las 3 horas que duró la reunión. Yo soy de Blanca. ¿Te va a gustar mucho, Enola? Dos reyes en recuadro pequeño. Por un lado, Juan Carlos I, que bueno, de nuevo explica, Enola, con esas palabras, que no está mal de salud, pero lo de Carlos III, anunciando lo de sus apios y sus gallinas. Y sí, ahora ha hecho un documental con lo del cambio climático, en contra de determinado tipo de agricultura. O sea, un panfleto político, un rey. Él es un imbécil. Un tío que le decía a una señora casada, y él también, quiero ser tu Tampax, pero ¿qué puedes esperar? Pero hay varios reyes y príncipes idiotas. Tienes el de Mónaco, que no puede ser más tontorrón. Sí, ese es tremendo. No hables de reyes europeos. El príncipe Andrew, que quieren mandarlo a los Emiratos. Está empujando, lo ha metido en una granja insalubre, donde además se le puede llevar el agua. No, le ha quitado todo. Andrés Mombate, pero le ha puesto una granja que no cabe, no tiene servicio, y es a ver si se va. Y cumple en 9 días, cumple 66. Y quieren que se vaya con 65. Digo, chico, ha esperado tantos años. A mí me gustan los de Noruega, es un culebrón impresionante. Noruega, Suecia es tremendo. Hay que decir que, fíjate, la patata más favorita de este rey de los británicos es la variedad Duke of York, que es el ducado que ostentaba su hermano. ¿Le está llamando patata? O no sé. Patato. En fin, bueno, que eso. Y que no come. Carlos de Inglaterra no come nunca. Los mejores son el nuestro. Pues eso no come. La gente predica lo contrario. Pues eso así explica todo. Tiene la cabeza del revés. Los mejores son los japoneses. Déjate de historias, que es perfecto, ningún escándalo, ningún lío. Tienen el lío de la sucesión a la corona. Pero son impecables. No, solo tienen unas depresiones de caballo. Acaban que no les dejan salir de ningún heredero está bien de la cabeza. Pero ningún escándalo. Si tienes un escándalo no, pero están en el psiquiátrico todo. Con un plebeyo te excluyen de la vida. Bueno, yo empiezo, ¿sabes?, a plantearme que no es un mal tema, porque al final hay una serie de códigos. A ser posible que el plebeyo sea decente. Yo lo siento, si tú coges una como Mette Marit, una tipa que ya ha tenido un hijo con un traficante de drogas, pues a lo mejor las costumbres no son las que se ha demostrado. Si tienes monarquía, los matrimonios desiguales es un problema. Ya está, ¿sabes? Porque es difícil, el nuestro ha salido bien, pero podría haber salido muy mal, como ha salido Noruega. Tú imagínate las cosas que estamos viendo y las que vamos a ver. Y Gran Bretaña. Bueno, eso es impresionante. Es que ahí no hay uno que esté bien de la cabeza. Es el conde de Wessex, ahora duque de Edimburgo, que es el único normal que pequeñito, sepamos. El pequeñito, que tiene unas orejas así. ¿sabes? El otro día lo vi, como es tan flaco, llevaba un abrigo de estos de invierno gordos. Entonces, para darle un poquito de esbecez, no se le ocurre más que ponerse unos bolsillacos que solo falta llevar ahí un Kalashnikov. Exactamente. Y dice, hombre, cuando seas tan flaco... El borrachín del Hannover, que se pasea por allí como Hannover, ¿no? Noruega nos da momentos de gloria, ya habéis hablado del esquiador, yo estoy con... Bueno, y Dinamarca, hay otro lío también. Federico, el está todo pensando, el de Cristian, que está pensando en cómo saltar de cama en cama y tiro porque me toca. Vamos a la crónica rosa. Es la mañana. Es radio.